Bueno, ya estoy en este espacio que les anticipaba desde el plató. No me digan que el Palacio de Congresos de Málaga, el CIGMA, no es de esos edificios en la ciudad de los que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. Bueno, dicho esto, si yo les hablo del concepto y de la palabra líder, seguramente van a reconocer a alguna persona de su entorno que tiene como características o cualidades para ser o es ya un líder. Bueno, alguien que le ha dado muchas vueltas a este asunto y que seguro que nos va a aclarar todo lo que hay detrás de ese concepto es un abogado que... Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, Euprepio, tú has sido abogado, tengo entendido que fuiste director de recursos humanos de una multinacional, sí. Eres experto coaching en temas de liderazgo. Tengo que hacértelo muy rápido. No he sido director de recursos humanos, pero sí he trabajado, soy abogado de formación y he trabajado durante años en el departamento, no de recursos humanos, pero de operaciones de IBM en Italia. Pero luego mi vida me he llevado por otros derroteros y aquí estoy dedicándome, como sabes, desde hace ya 31 años al liderazgo, empezando como headhunter, selección de ejecutivos durante muchísimos años y luego desde hace más de 20 como coach entrenando a líderes políticos, empresariales, directivos, de todo tipo, de todos sectores. Euprepio Pádula, seguramente su imagen, su voz, su acento le resulta familiar porque suele ser solicitado con mucha frecuencia en televisiones nacionales. Euprepio, ¿ser un jefe es lo mismo que ser un líder? En absoluto. De hecho, una de las preguntas que siempre me hacen es ¿por qué en mis libros hablo de líderes como buenas personas cuando hay jefes que son muy malas personas o hasta dictadores, gente que ha llegado muy arriba, ¿no? Y me preguntan siempre, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. La diferencia es que un líder realmente no necesita ser autoritario para poder llegar arriba y para poder gestionar bien su gente. Sin embargo, muchos jefes no son líderes, sencillamente tienen el poder para poder ejercer su mando y no el liderazgo. ¿El jefe que no es líder está condenado a ser un mal jefe? Un jefe que no es buen líder es un mal jefe, porque un jefe para que sea bueno para su gente tiene que ser un líder, por supuesto. Hablando de gente, ¿ser líder es tener don de gentes? No siempre hay líderes, también esta es una de las preguntas muy recurrentes, ¿no? Especialmente por lo que he escrito en mi último libro, Don de Gentes. No necesariamente un líder tiene que ser una persona con un don de gente espectacular, porque al final el liderazgo está compuesto por muchos ingredientes y con una especie de gran receta que puedes hacer con diferentes ingredientes. No todos los líderes tienen don de gentes. Yo personalmente considero que es un ingrediente fundamental, que además no solo te permite ser buen líder, te permite ser más feliz, porque don de gente es un camino maravilloso hacia la felicidad. Me dices que llevas dándole vueltas al tema del liderazgo, dedicándote a ello hace 31 años, por lo tanto eras un niño cuando empezaste en esto, ¿no? Casi con pantalón corto. Sí. 31 años después, ¿eres capaz de identificar a alguien con cierta facilidad y prontitud? Este tiene madera de líder, o esta. Sí, yo creo que sí, 31 años dan para muchísimo, porque además fíjate que en estos 31 años efectivamente yo empecé súper joven, por casualidad de la vida, yo digo por suerte acabé haciendo mi trabajo, porque además la persona que me dio la oportunidad de empezar en esta actividad es una persona que creyó en mí, cuando yo en ese momento pensaba que era una persona tímida, introvertida y que no tenía muchas capacidades relacionales, sin embargo apostó por mí. Y yo durante muchos años he ido desarrollando determinadas cualidades que sí que me permite cuando estoy enfrente a una persona, directivo o no, o una persona de la calle cualquiera, saber que puede llegar mucho más lejos de donde está, así como también reconozco las limitaciones de las personas. Brevemente, cualidades que debe tener un líder. Cualidades que debe tener el líder, para empezar, tiene que ser una persona capaz de proyectar lo que es su visión. Es decir, cuando tú tienes un objetivo muy claro para que ser líder, tienes que ser capaz de transmitirlo inmediatamente a tu gente para que te siga. Luego es fundamental que sea una persona resiliente, capaz de aguantar los envites de la vida y todos los problemas que te pueden ocurrir en una empresa, en un partido o donde sea, por tanto capacidad de levantarte cuando no has tenido éxito o cuando has fracasado. Luego una buena capacidad de comunicación es fundamental.
no necesariamente todos somos Barack Obama, pero desde luego hay que ser capaces de transmitir a tus clientes y a tu gente para que te siga. Luego, desde mi punto de vista, también hay que ser humilde. A veces pensamos que todos los líderes son personas soberbias o tienen que ser arrogantes para llegar a donde están. No, la humildad es fundamental porque te permite tener otra cualidad fundamental para un líder, que es escuchar. Un buen líder, más que saber hablar mucho, que también tiene que saber escuchar mucho. Claro, pero si yo sumo todas esas cualidades, tengo la impresión que un señor o una señora que las tengan, el éxito profesional y o personal está garantizado. No, no está garantizado. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente que tiene estas cualidades no lo sabe. Yo muchas veces he entrenado a directivos o incluso a políticos que de repente, cuando hemos empezado a trabajar, les he descubierto muchas fortalezas que ellos o ellas nunca habían usado. Parece algo raro, pero en realidad mucha gente trabaja en algo para empezar donde no encaja o no utiliza al máximo todo su potencial. Para mí, por esto yo digo siempre que trabajo más que los defectos de las personas para quitárselos, digo siempre que trabajo en las fortalezas para las personas, porque es de donde viene el éxito de un profesional, saber explotar al máximo tu potencial. Yo no creo a las frases hechas de algunos escritores de liderazgo que dicen que en la vida todo es posible. Esto para mí es una tontería. No todo podemos ser todo lo que queramos. A mí me encantaría ser un cantante de ópera y mira tú por dónde, pues no tengo la voz para ser cantante de ópera y me hubiera encantado. No, pero lo que nos permite explotar al máximo nuestro potencial es ser capaces de conocerlo y a veces no lo conocemos y además liberarnos de los prejuicios que tenemos sobre nosotros mismos. Yo cuando comienzo a entrenar, especialmente los políticos, siempre tengo que empezar a hacer una especie no de lavado de cerebro, pero a quitarle los prejuicios que tiene sobre lo que no sabe hacer. ¿Sabe cuántas veces un político que tiene que mejorar, por ejemplo, en debates electorales, me dice que yo ahí no llego, no soy simpático, no soy empático, no tengo la capacidad de bajar a este nivel, no sé qué, no sé cuánto? Luego comienzas a trabajar y de repente quitándole estos prejuicios, te das cuenta que voy a hacer unos debates maravillosos, porque le has quitado muchos prejuicios, muchas autolimitaciones que tenían. Fíjate que cuando hablamos de alguien que tiene potencial de líder y por tanto de ejercer el liderazgo, entendemos que es como una cualidad muy positiva. ¿Detrás del líder hay algo negativo? Hombre, lo más negativo de un líder que puede utilizar su liderazgo para manipular, ¿no? Es decir, ser líder quiere decir tener una capacidad de influir en los demás que es tremenda, que es importante. Y esto tú lo puedes utilizar en la vida para hacer el bien y para hacer el mal. Por lo tanto, depende mucho de lo que tú quieres hacer en la vida. Mucha gente, como sabes perfectamente, ha utilizado determinadas dotes para no hacer el bien, más bien para hacer lo contrario. Porque hay personas que tienen capacidad de liderazgo y otras que no. Es decir, ¿esto tiene mucho que ver también con el se nace? Se nace y se hace. Los líderes se hacen más que se nacen. Yo no creo mucho en que el ADN determina nuestro futuro en la vida. Yo creo mucho en el hecho que las personas, por supuesto, todos nacemos dotados de algunas características, de algunas fortalezas, también de algunos defectos, de áreas de mejora, pero también es verdad que tú en la vida, trabajando mucho, puedes cambiar muchas cosas, puedes desarrollar muchas cosas. Como te he comentado antes, yo hasta los 20 y pico he tenido la impresión, la seguridad o el prejuicio de ser una persona muy tímida y de no tener muchas dotes relacionales, empatía, simpatía, carisma, etc. Luego en la vida, por diferentes razones y por haber emprendido un camino determinado profesional, me he dado cuenta de cómo realmente entrenando determinadas cosas me podía realmente apañar muy bien en muchas cosas que pensaba que no podía hacer en la vida, ¿no? Por tanto, cualquiera, si aprende las técnicas y sabe aplicarlas, puede convertirse en un líder. Yo te diría que todo el mundo no, porque evidentemente hay también una base importante. Yo he trabajado, por ejemplo, con determinadas personas que querían ser X y evidentemente pues hemos descubierto que no tenían el talento. Como te he comentado, todos tenemos talento que a lo mejor pensamos de no tener,
pero también te encuentras el caso contrario, que piensas tener muchos talentos y a lo mejor alguno que piensa que lo tienes, no. Y esto pasa mucho en comunicación, por ejemplo. Claro, He trabajado con personas que piensan que son grandísimos comunicadores y luego te das cuenta que lo son menos de lo que piensan. ¿Sabes una cosa? Es una pena que cuando hablamos de este asunto, si quisiéramos captar el 100% de la atención del telespectador, yo tendría que preguntarte, ¿quién es el zoquete al que no fuiste capaz? Pero supongo que ahí la privacidad es fundamental. No, es fundamental y yo de hecho hago nombres de directivos de políticos que han hablado de mí en público o han escrito de mí en público diciendo que había trabajado con ellos, evidentemente. Me cuentan, no sé si es exactamente así, que en la presentación del libro del que luego hablaré, del libro de Euprepio en Sevilla, le acompañó el presidente de la Junta de Andalucía. Y de forma inesperada el presidente de la Junta de Andalucía le señaló como que ha sido su coaching, su entrenador. ¿Esto fue exactamente así? Sí que fue así, claro que fue así. Hombre, y además fue un momento, tengo que reconocerte, bastante emocionante. Puedo decirlo, ¿no? Es decir, no voy a pasar de cursi, no me importa. Fue emocionante porque tú estás en una presentación del libro y yo le pedía a Juanma Moreno Bonilla de presentar mi libro en el Hotel Colón en Sevilla y la verdad que todo me esperaba, menos que dijera públicamente que yo le había ayudado a ser presidente de la Junta y además de haberle ayudado en un momento complicado cuando evidentemente tampoco las quinielas le daban para ser presidente, ¿no? Y fue un momento bastante emotivo porque en línea general, especialmente los políticos, no dicen, ¿no?, con quién ha trabajado y en qué han trabajado, bueno, y reconocer, con los asesores. Reconocer que ha tenido un asesor, ¿verdad? Ya, pero es que, por ejemplo, en este caso, es sin hacer la pelota, porque no me gusta hacer la pelota, además él sabe perfectamente lo que pienso de él, y se lo dije desde cuando lo encontré la primera vez en mi despacho en la calle Génova, en Madrid. Fundamentalmente es una persona humilde. Y antes te he comentado que la humildad es una de las claves de los líderes. La humildad es lo que te permite entrar en el despacho de un señor como era yo y decir, mira, Euprepio, yo quiero mejorar esto, porque no me gusta en esto. Y tú, evidentemente, luego le confirmas o no que tiene que mejorar determinadas cosas y comienzas a trabajar, ¿no? ¿Él ha evolucionado mucho? ¿Juanma ha evolucionado mucho? Esto no tengo que decirlo yo, tiene que decirlo la gente que le ve, ¿no? Y yo personalmente creo, y yo no hago milagros, yo digo siempre que los asesores estamos sencillamente para poder trabajar con el talento de las personas con las que trabajamos. No hacemos ningún milagro. Es decir, nosotros no es que de repente le ponemos una poción mágica y de repente una persona que no sabe hacer una cosa la sabe hacer. No, yo creo que sinceramente él ha mejorado en una cosa absolutamente fundamental que le ha permitido luego mejorar en muchas otras, que es ser auténtico y quitarse unos cuantos prejuicios, ¿no?, de cosas que a lo mejor no podía hacer, pero fundamentalmente ha mejorado en la autenticidad. Es decir, que de repente, de ser una persona que en el tú a tú, en el cara a cara, tenía unas cualidades enormes, de ser una persona cariñosa, afectuosa, etcétera, que no lo vea solo, como en tu caso que estamos enfrente, ¿no?, que lo vea todo el mundo. Esto para un político es fundamental. Para un político que tiene que hablar en público, que tiene que hablar en la tele, en la radio, que de repente la gente en su casa, en su sofá o donde sea, le vea cercano, ¡buah! Esto es como una especie de chip que te hace el milagro de proyectar éxito. ¿Pedro Sánchez es un líder? Pedro Sánchez es un líder porque ha conseguido cosas absolutamente extraordinaria e inesperada cuando estaba muerto políticamente, según muchos. Fíjate que fue el único de los analistas políticos que cuando le echaron, podemos decirlo así, de Ferraz, claramente, el 1 de octubre de 2016, que lo echaron, y además de mala manera, yo creo de los pocos, si no el único, a decir que este señor no está muerto. ¿Por qué pensaba que no está muerto? Porque en su trayectoria, incluso anterior, ha demostrado que tenía una cosa, él lo ha escrito en su libro Resistencia, resistencia y una resiliencia brutal. Pero Sánchez ha tenido una capacidad de levantarse de la derrota más total, de que te echen los tuyos, de irte en un periodo casi sabático, ¿no?, de tu vida política, volver con toda la paliza esta de dura que tiene que ser haber vivido ese momento y de repente, gracias también a gente que le ayudó mucho, que se habla muy poco de la gente que le ayudó, yo la conozco, le ayudaron mucho, gente muy humilde además, que le ayudaron, se levantó
y de repente un señor que estaba muerto, según muchos políticamente, se monta un entrenamiento para hacer las primarias y gana Susana Díaz, que por cierto estaba el día, que se le agradezco mucho a Susana, que estaba el día de la presentación de mi libro también, y la verdad, pues ganó en esas primarias. No has trabajado para ella, ¿no? No. ¿El Papa Francisco es un líder? Hoy para mí sí, además ¿Sí? muy cariñoso. Sí, yo creo que el Papa Francisco está consiguiendo en la Iglesia, con todas las críticas, que también hay que admitirla, por supuesto hay mucha parte de la Iglesia Católica que le critica, hay mucho, pero yo creo que ha conseguido a nivel social, una cierta unanimidad, ¿no?, en relación a determinados temas, además muy complicado para la Iglesia, como sabes perfectamente, relacionado, por ejemplo, con el problema de la pederastia en la Iglesia, que es un problema gravísimo, a la cual los diferentes papas no habían querido enfrentarse. Sin embargo, enfrentarse a los problemas que tiene tu casa, ¿no?, te permite, pues, mejorarla la casa. Todos tenemos una casa. Hay que tener una enorme capacidad de liderazgo para aunar. Porque en terrenos pantanosos no se quiere meter nadie. Efectivamente, él lo ha hecho mucho, quizás como crítica probablemente debería haber buscado la manera para no dividir, ¿no?, tampoco en la Iglesia. Yo creo que podría haber hecho quizás algún esfuerzo más, no sé si de diplomacia o de consenso, para que todos los cambios que está haciendo los haga de una forma más generalizada, más universal, ¿no? Déjame que te voy a preguntar de un personaje, yo creo que este tiene una cierta dificultad. Alguien que prácticamente no cree en la comunicación personal, alguien que da la impresión de que es muy reservado, pero sin embargo con un enorme éxito profesional. Te hablo de Amancio Ortega, el dueño de Zara. ¿Es un líder? Sí, pero. ¿no? Sí, pero. Yo tengo un concepto de liderazgo que tiene al lado una palabra que yo también uso mucho, que para mí hace parte del liderazgo, que es la generosidad. ¿A qué me refiero? Amancio Ortega es un crack, es un señor que como empresario es probablemente inmejorable. Yo además he trabajado en un periodo de mi vida profesional también para Inditex, por lo tanto conozco lo que pasa en Arteixo, sé cómo está montada y sé dónde estaba su mesa, ¿vale? En la zona de productos de mujer. Por lo tanto, hay 20.000 cosas y muchísimas cualidades que admiro mucho. Pero hay una que a mí no me gusta mucho de Amancio Ortega, que me va a perdonar si me está viendo, que espero no se esté viendo, que es el hecho que para mí el liderazgo tiene que ser didáctico. A mí en personajes como él, o como Roch de Mercadona, o otros grandes líderes, para mí hay una parte de didáctica a los demás empresarios o no que tienes que hacer. Es decir, lo que estamos haciendo tú y yo, comunicando esta noche con nuestro público, hablando de liderazgo, hombre, no sé si le gustará o no lo que le estoy diciendo, pero algo te queda sobre estos términos, sobre estos valores y sobre estos conceptos. Y creo que una persona de éxito como es él tiene el deber y la responsabilidad social de transmitir a otros lo que le ha llevado a tener éxito. Me quedan dos nombres más. Rafa Nadal, ¿es un líder? Rafa Nadal, es un líder sin querer ser líder, es un líder por hechos, ¿no? Yo digo siempre que mido a las personas no por lo que son, sino por lo que hacen. El hecho que él ha sido, hombre, sin duda, si no el mejor, uno de los primeros 2-3 tenistas a nivel mundial y probablemente el tenista y deportista español más importante de todos los tiempos. Y probablemente va a ser complicadísimo superar sus logros, que son una barbaridad. Yo creo que él es un líder sin quererlo ser porque al final nos enseña diferentes cosas del líder. Uno, la humildad, por supuesto. Nadie le puede negar que es un deportista que desde niño ha triunfado y se ha mantenido firme en su discurso, siempre en su comunicación, siempre tremendamente humilde, además en serlo. Luego, una capacidad de trabajo absolutamente brutal. Y digo capacidad de trabajo porque uno se pregunta, un señor que es millonario, no sé cuántos millones tiene Rafa Nadal, pero seguro que más que tú y yo. Debe muchos millones. Una persona que lo ha conseguido todo. Tropecientos mil slam, master 1000, etc. ¿Cómo puede levantarse toda la mañana, entrenarse horas y horas, si no necesita nada de la vida, lo tiene ya todo? Esto para mí es una manera de demostrar, para empezar, una vocación para lo que hace, pero luego también una capacidad de trabajo y de esfuerzo, para mí, casi inhumana, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo no va a ser una referencia? Él ha sido una referencia. ¿Ves la diferencia? Amancio Ortega nos enseña muchísimas cosas.
Creo que Raza ha sido súper didáctico para los jóvenes, porque nos ha enseñado que se puede ser deportista rico y de élite, pero como un ejemplo a seguir. Muchos, especialmente futbolistas, no lo son tanto. Me voy a la antítesis. Ibai Llanos, el youtuber, ¿es un líder? Hombre, ¿cómo no va a ser líder? Además es un señor, no sé qué años tiene, no sé si es señor o jovencito, porque la edad es un poco indefinida, que ha conseguido, pues, llevarse detrás millones y millones y millones de personas, detrás de mensajes absolutamente sencillos que la gente puede entender. Y además es curioso porque todos pensamos que es un fenómeno de masa de niños, adolescentes, jóvenes, y no es verdad. Le sigue muchísima gente mayor. Es decir, ha sido una persona que ha transformado un poco la manera de comunicar, o una de las personas que han transformado la manera de comunicar, y que ha demostrado que utilizando canales alternativos a los tradicionales, como el donde estamos tú y yo esta noche, pues que se puede llegar a una cantidad de gente tremenda. Es decir, yo creo que la comunicación es importante también ser capaces, a veces, de descubrir unos canales que otros no ven. A mí no se me hubiera ocurrido nunca. Entre otras cosas porque no me gusta el medio que utiliza él. No soy capaz, por lo menos creo que no es mi medio, ¿no? Él se ha dado cuenta que ese era el canal donde podía triunfar, no solo, además supongo que él está colocando los mensajes que a él le gusta comunicar como un comunicador. Para terminar, seguramente habrán observado que en la nómina de nombres que comparto con Euprepio no he mencionado a ninguna mujer. No. ¿Asociamos el liderazgo a un hecho, digo casi masculino, porque claro, inmediatamente te viene a la cabeza Merkel, Thatcher, claro que ha habido lideresas, sí, pero al líder lo asociamos más con el género masculino? Yo no. Yo no, y te digo más, en mi vida yo he tenido solo líder mujeres o lideresa, o llamámosla como quiera. En mi vida yo he seguido solo a mujeres. Para empezar, mi madre que es una persona humilde, pobre, muy pobre, y además analfabeta, ha sido para mí la persona, y sigue siendo, ahora que ya no está con nosotros, es como una luz que a mí me ha servido de coach toda mi vida. No, yo creo que las mujeres son líderes como los hombres. Creo que el patriarcado que ha gobernado las instituciones, las empresas durante muchísimos años y que poco a poco va perdiendo poder, ¿no? De acaparar el poder, creo que le ha marginado, pero esto ya está pasando. Creo que todavía hay una lucha para la igualdad real y total, creo que todavía no la tenemos, pero sí que hay líderes mujeres. Y te repito, para mí, en mi vida, han sido lo más importante. Para mí siempre ha sido una referencia constante. Propio, tu nombre es de origen griego. Sí. ¿Eres un líder? Pues no sé, esto tiene que decirlo tú o la gente que me conoce. Tú eres el experto. Pues nunca me lo he planteado para mí. Yo prefiero que lo digan los demás. Creo que en la vida he hecho una cosa muy bien. No sé si he sido capaz de liderar a los demás. Creo que he sido capaz de liderar a mí mismo. Porque empezando de donde empecé, con mi madre, en una casa con 6 hermanos, sin tener prácticamente nada, yo creo que nos hemos hecho cómplices para que ella a mí me empujara en la vida a ir adelante, a crecer y a creer en mí mismo, y yo a la vez a ella le decía siempre, mamá, yo todo lo que hago, lo hago para hacerte contenta a ti. Y esto fue como una especie de complicidad que a mí me ha llevado adelante, y además me ha llevado a hacer una cosa que a mí me encanta en la vida. Yo me considero un poco una persona renacentista, en hacer todo lo que me da la gana, todo lo que me apetece, en ponerme a prueba en cosas que, pues, en un determinado momento, pues, pensaba que no era capaz. Sin embargo, me he atrevido, me he esforzado, que soy un trabajador, líder no sé si lo soy, pero trabajador, mogollón. Y por lo tanto, con la capacidad de trabajo he intentado llegar donde, pues, yo pensaba que no podía llegar. Por ejemplo, de niño quería ser periodista, fíjate tú. Ajá. Y he llegado ya no de viejo, pero de mayor. He empezado hace 8 años en esta labor del periodismo, de la comunicación, pero es que yo de niño quería ser periodista. De adulto. Pero no podía ser. No de viejo ni de mayor. Adulto. De adulto. Pero cuando era niño yo tenía que estudiar otras cosas que me daban la posibilidad de ganar dinero lo antes posible. Y periodista en Italia, en esa época no ganaba mucho dinero y tampoco muy pronto. Este libro que ven en pantalla es algo más. No, desde luego no es un libro de autoayuda, no es un libro de recetas para el éxito, es mucho más. Atrévanse a bucear, a hacer algo de apnea en este libro porque seguro que van a llegar
a conclusiones que trascienden incluso el concepto de liderazgo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme y gracias a todos los malagueños que me acogen siempre en esta tierra de forma maravillosa. Hablaba con Euprepio de Nadal. Fíjense el vídeo que he elegido para terminar el programa, donde hay una demostración clara de esa cualidad, la humildad de un líder. Hasta la semana que viene. Gracias. Smoother the actual surface. Wow. See the young ball kick has been hit there. And Rafa showing immediate concern. She's good, I think. Oh, that's a wonderful moment, though. Good girl.